y orgulloso de ser cubano. Me criaron en Guantánamo, en el Central Ermita, que después recibió el nombre de Costa Rica. Ahí crecimos, ahí estudiamos la primaria. Después yo quería seguir estudiando, pero mi padre no podía pagar el costo de los estudios. Para poder trabajar había que tener 18 años. Y yo no había cumplido los 15, tenía 14. Pero consiguieron que 3 muchachos del ingenio nos alteraron la edad y cumplí los 15 años trabajando como auxiliar del laboratorio químico del ingenio. Me eligieron como delegado de la Hermandad Ferroviaria, Delegación 11, por el Departamento de Estaciones. Ahí nosotros nos desarrollamos en la lucha después del golpe de Estado del año 52. He tenido que regresar forzado por las circunstancias y llevado por mi amor al pueblo para reanudar una nueva gestión de paz. Cuando me enteré del golpe de Estado pensé, habiendo conocido la etapa anterior de Batista, este golpe de Estado hay que eliminarlo con la lucha armada. Nosotros tratamos de apoyar a los que lucharan en Santiago sin saber quiénes eran. Primero se habló de que era una lucha entre gente del propio ejército. Después choferes que llegaron de Santiago dijeron que eran una organización contraria a Batista que había asaltado en Moncada. Lo lógico era unirse a los asaltantes. No sabíamos que era Fidel. Vinimos a realizar una obra que ya nos enseñó el apóstol en el 95. Venimos para hacer entre muchos la obra aquella que solo pudo hacer un gigante. Como resultado del asalto al cuartel Moncada, en Guantánamo no se conocía a Fidel Castro Ruz, pero como nosotros éramos martianos, y cuando Fidel, en la historia Max Olvidá, plantea que no podía dejar morir el año centenario del apóstol José Martí, nos ganó a nosotros. Nos reorganizamos como 26 de julio a la salida de los moncadistas de la prisión de la isla de Pino. A finales del año 1955, viene a verme Enrique Soto y me plantea que hacía falta organizar mejor la dirección del movimiento 26 de julio en Guantánamo. Entonces me dice, tenemos que buscar una casa donde organizar y crear la nueva dirección del movimiento 26 de julio. Analizando varios locales y todo eso, me dice, mira, puede ser la casa de Julio Camacho Aguilera. Nosotros nos incorporamos desde los primeros momentos al trabajo insurrecto y acogimos y sabíamos bien dónde estaban los caminos que nos conducirían a lo que nosotros aspirábamos, a lo que nosotros queríamos que fuera. Y así viene a incorporarse toda la familia prácticamente al 26 de julio. Esa dirección quedó encabezada como coordinador el compañero Enrique Soto Gómez, como jefe de acción y sabotaje Julio Camacho Aguilera, los compañeros Demetrio Montseny, Octavio Luis, Nico Torres y yo como segundo de Soto, que era el coordinador general, pero segundo de él,
para la propaganda. Y se desarrolla todo un proceso de lucha, de busca de armas, de organización, de prácticas militares, de tiro, incluso de tiro real. Incrementar cada vez más nuestra célula clandestina con acciones reales en Guantánamo, para que el pueblo y el enemigo supiera de su existencia real, con resultados, con acciones. Hicimos muchos sabotajes al transporte por carretera y por ferrocarril. Pusimos petardos y bombas, lanzamos cócteles molotov, dejamos en varias ocasiones a la ciudad de Guantánamo sin electricidad. Que aquellos jóvenes tenían una conciencia revolucionaria, no eran personas improvisadas las que encuentra el 26 de julio, eran personas ya formadas, personas dispuestas al sacrificio, porque la guerra es sacrificio. Ahí Camacho, que era jefe de acción y sabotaje, lo digo realmente, llevó a cabo un trabajo muy eficiente, con resultados. Era muy organizado, muy serio, muy sistemático. Tenía la experiencia de la lucha ferroviaria y la aplicó aquí también en la lucha clandestina. Él y yo nos casamos en el año 50. Ya cumplimos 70 años de casado y toda esa lucha la libramos juntos. Pero ya el 26 de julio es año 55, 1955, que ya incluso han nacido nuestros hijos, ya Camacho y yo nos hemos casado, ya hemos hecho una familia, y dentro del trabajo insurrecto y trabajo de la clandestinidad, como le decimos ahora, estaban involucrados también nuestros pequeños hijos. El objetivo como 30 de noviembre de Guantánamo era que el escuadrón de Guantánamo no pudiera moverse contra Santiago de Cuba. Bueno, todo aquel plan se cumplió, el escuadrón no pudo moverse, yo dejé una guerrillita organizada y la mantuvimos hasta que Frank nos dio las instrucciones de desactivarla, las armas que necesitaba Fidel en la sierra. Cuando el 30 de noviembre Camacho se le fue de las manos, ellos cogieron muchos prisioneros del mismo grupo de Guantánamo, del grupo de Camacho, y Camacho se les fumó. Ellos dicen que a Camacho lo van a encontrar a través de mí. Digo, ellos son muy unidos, y donde esté Gina van a encontrar a Camacho. Entonces ya nosotros sabíamos que por ahí podía ser el peligro de caer Camacho en manos de la represión, y ya nos pusimos de acuerdo que él no podía ir a ninguna casa, a ninguna familia. Fran País les ordena, por la situación real, a Soto y a Camacho que abandonen la ciudad, aunque eran los dos principales jefes del movimiento. ¿Pero para qué? Para cumplir otras responsabilidades fuera de la ciudad de Guantánamo, porque de verdad ya corría peligro. Todavía vive la compañera que me llevó, que fue Telma Bornó. Yo iba disfrazado de marino norteamericano, que se había hecho un matrimonio, una botella de cerveza por la mitad caliente. Yo no sabía hablar español, nada más que inglés, y lo que no sabía era inglés. Pero las postas todas las pasamos rumbo a Santiago. Estando ya en Santiago, había sucedido un acontecimiento muy grave en Las Villas, y él creía que yo era el indicado para eso.
Yo al principio decía, no, Frank, no estoy de acuerdo. Frank decía, no, pero yo no puedo mandar a las villas a alguien que no tenga acciones anteriores, porque es una provincia combativa, muy inquieta, etcétera. Tengo que mandar a alguien con antecedentes, me dice Frank. Que se ve un respaldo muy bueno y se reorganiza las villas, que es cuando ha fracasado el primer intento de abrir el frente del Escambray, cuando caen presos los 35. El movimiento de Cienfuegos por el 26 de julio comenzó mucho antes del 5 de septiembre. Era un plan que estaba concebido para tomar el Cayo, ocupar las armas y abrir un frente en el Escambray. En el primer intento por lograr esto, fracasó, cogieron el comando que iba a participar por una delación, pero la idea se mantuvo. Nosotros reorganizamos, se sustituyeron a todos los que cayeron presos, con la ventaja de que a pesar de las torturas, ninguno habló de que teníamos una célula del 26 en el distrito naval, porque el objetivo de tomar Cienfuegos es las armas para abrir un frente en el Escambray. Y entonces estamos en ese trabajo hasta que un día, a través de Faustino Pérez, nos enteramos de la conspiración nacional, la liquidación de Batista, que no es abrir el frente, es apoyar las acciones. Al amanecer del 5 de septiembre, pues desarrollamos las acciones y nos quedamos solos después. Nos reunimos en el patio del distrito para explicarnos lo que iba a ocurrir. Primero habló Camacho, como representante de la dirección del movimiento, nos habló a nosotros, la gente del movimiento, y le habló a los marinos. Y le dijo que era una operación conjunta del movimiento 26 de julio con los marinos para efectuar la toma del Cayo. Coincidentemente, detrás de la posición donde yo estaba, en ese portal, estaban las oficinas de Cubana Aviación. Cuando nos abrieron, la persona que nos abrió, que era un empleado de Cubana Aviación, nos dijo: estoy oyendo por la radio de Miami que el levantamiento es en Cienfuegos, que en el país no está ocurriendo nada. Sabíamos que había sido un hecho muy cruel, pero sin más noticias. La prensa abierta no hablaba nada de eso. Cruzaron dos B-26 bajitos, como San Román había dicho, que la aviación estaba apoyando. Bueno, los saludamos con los cascos, el caray, pasaron de largo, pero cuando viraron, viraron ametrallando. Y nosotros nos mantuvimos en las posiciones que teníamos, porque no teníamos órdenes de otra cosa. Hasta que nos dijeron que venía una fuerza nueva, no sabíamos de qué se componía, que venía una fuerza nueva, y cuando nos percatamos, porque la vimos, venían con tanques. Y entonces ya en ese momento se perdió el mando. Y yo me voy a Santiago a entrevistarme con el compañero de Santiago Habana, que era el vínculo del 26. Y entonces me dice: Camacho estaba allí y está desaparecido. Nadie en Santa Clara sabe de él. Estamos vivos gracias a los cienfuegueros y sobre todo los compañeros de los Crubelos, etcétera, y otros, que fueron eso, un cañaveral. Nosotros tuvimos 11 días metidos en un cañaveral. Y gracias a esos cienfuegueros de la finca Aguadita, se llamaba, eso pertenece a Roda, nos sostuvieron, nos informaron, nos ayudaron. Se había producido el 5 de septiembre y yo sabía que Camacho estaba involucrado, pero no hasta qué punto él había participado ese día. Ya estaba muy quemado. Buscaban mucho a un individuo alto, delgado, que le dicen Jacobo, lo buscaban por todas partes, porque todo el mundo decía jefe ese, porque yo iba como jefe por el 26 de julio. Yo conocí a Camacho en la insurrección. En la insurrección lo conocí en el Tencén del Vedado, en la cancha de soda del Tencén del Vedado.
Lo que más me impresionó de Camacho en aquel momento fue su estatura y su cadencia cuando habla. Camacho tiene una manera de hablar que es muy especial, muy particular, y su ecuanimidad. Piensa tú que esto fue unos días después, o muy poco después de la toma de Cienfuegos, del levantamiento de Cienfuegos, y Camacho era un individuo muy perseguido en La Habana porque se sabía que él había dirigido el levantamiento. Camacho andaba como si con él no fuera la cosa. Ahí en Buenavista se tiene la reunión esa interprovincial y van a caer presos compañeros de Las Villas, de Pinar del Río, de La Habana, de Habana Campo. Fue grande. Yo le doy datos a la compañera de la casa, que además eran colaboradoras muy buenas y muy confiables, y le digo, si hay novedad, tú me llamas a este número, que era el número de la oficina de los dueños del Central. Le doy esos datos y le digo, tú no vayas a decir que eres tú. Tú dices, mira, la Lola, la tía, está ingresada, tienes que venir para que me ayudes a cuidarla. Y ese fue el mensaje. Ya yo sabía que estaba preso. Yo tenía 3 costillas partidas por aquí, pelo arrancado, las torturas de los oídos, todos los tipos de torturas que hacía esa gente con la manguera caliente, no tenía piel. Nosotros comíamos un poquito sobra que decían que traían de emergencia, tomábamos agua del tanque del inodoro para tomar agua. Un compañero de Pinar del Río se quitó la camisa para protegerme, porque ya yo no tenía piel de espalda, porque cuando te dan con la manguera caliente, la piel sale pegada a la manguera. Era planear cómo pedirlo, cómo yo me responsabilizaba en que estaba preso, quién me lo dijo, si yo estoy en Oriente y él está en La Habana. Vaya, todo eso era muy complicado. Los nombres de guerra por un lado y el nombre oficial por otro. ¿Por quién tú preguntas? Cualquier pregunta tuya puede delatar a un compañero inconscientemente. No, eso se ve ahora a la luz de los años, un poco poético, un poco romántico. No, eran momentos de mucha incertidumbre. ¿Qué hacer? Uno te está pegando y el otro te está preguntando. Y tú estás contestando que no, en forma de que no complique a nadie. Yo tenía muchos elementos. El 30 de noviembre no tenía por qué negarlo. Decía, ¿quién le dio la orden de alzarse? Frampa, y Frampa está muerto. Y yo tenía el conocimiento. ¿Y dónde paraba en Santiago de Cuba? Yo paraba en casa Armando García, en Heredia, cuando era Armando está muerto. Yo conocía a todos los muertos, porque eso se... y otros compañeros que estaban ya condenados a años de prisión, que estaban en la isla, como Beto Iríbar y otros compañeros presos en la isla de Pino, y otros que ya se han ido para la sierra. Y yo tuve que ir a todas las estaciones de policía. Yo fui a Colombia, hasta que ya no me queda otra alternativa que entrevistarme con Ventura, no. El de Colombia me dijo, insista con él. Si yo lo tuviera, yo se lo decía, pero insista con él. Y ahí fue la discusión con Ventura. Allí yo lo amenazo. Le digo, bueno, yo voy a presentar un recurso de habeas corpus porque ya yo no sé dónde está mi esposo y yo tengo que buscar. Y entonces él se para y dice, no me haga eso. Y entonces yo le digo, cada cual pelea con las armas que tiene. Yo no podía negar porque a mí me identificó una muchacha de Santiago que Ventura la trajo, porque yo estuve unos días como Israel Ruiz, estaban buscando a Israel Ruiz. Fue el nombre que se me ocurrió, ¿cómo usted se llama? Porque me habían ocupado un grupo de documentos arriba de la organización de La Habana Interior, pero todo era en nombre de guerra. Y el resultado fue que me llevó una nota a la casa diciendo que le llevara comida a la estación, a la 5ª estación de policía. Nunca registraron la casa, nunca me siguieron. Ellos cometieron error, me subestimaron. Cuando me dejaron solo una noche, el capitán me sacó de ahí en una máquina y me tiró
en una zanja, yo no sé dónde. Yo estaba tirado en la zanja y él tenía una pistola en la mano. Y uno de los esbirros dice, capitán, capitán, ese carro viene para acá. Un carro que encendía, apagaba las luces, según oía yo, porque estaba tirado allí en la cuneta aquella. Y era Ventura. Y se forma una discusión entre Ventura y el capitán. Que quién había autorizado sacar a ese prisionero de allí. Y yo oía la discusión que Ventura decía, ese prisionero es mío. ¿Quién lo autorizó a sacarlo de allí? Y ahí por la discusión me entero que el compromiso de Ventura es ponerme a la disposición del coronel Fernández, del jefe del ejército de Las Villas. Lo trasladan, a él no lo ponen en libertad porque él está sujeto a otras causas. Lo trasladan de la quinta estación y le van a entregar las cosas que en el cacheo le han quitado. Camacho le dice, cuando le devuelven el dinero que él tenía, que él le quiere dejar un dinero a su esposa. Y entonces Ventura llama al oficial de guardia, que están todas las estaciones tienen un oficial de guardia, que llene un sobre para meter el dinero y que me lo entreguen a mí. En ese sobre dice del capitán Esteban Ventura Novo, entregar a la señora Georgina Leiva. Pude sobrevivir por tantos problemas, tanto rollo tenía, y la gente en Las Villas reclamándome, Santiago de Cuba reclamándome, la audiencia de Santiago y la de Las Villas me reclamaban. Me entregan el sobre y cuando yo veo el sobre digo, qué osadía. Él es el que me está dando 60 pesos como si yo fuera una chivata, pero me vas a servir de salvoconducto. Así mismo lo pienso y me voy con mi sobre, y ese mismo día me voy para Santa Clara con mi sobre, porque ese sobre iba a ser el salvoconducto. Sigo preso porque me está reclamando la audiencia de Santiago y el acusador era Casilla Lumpuy. Casilla Lumpuy 3 veces no fue a juicio, tenía derecho a libertad condicional. La gente de la audiencia fue a verme a la cárcel, que aunque yo tenía derecho, ellos me recomendaban que me quedara preso en la cárcel, porque en la calle tenía el peligro de ser asesinado. Yo le digo, no, ¿qué va? En la calle yo sé cuidarme. Después del 9 de abril que Fidel se llevó a Faustino, y entonces los contactos militares que Faustino tenía me los pasó a mí. Yo lo moví en el carro que era de mi padre, que tenía un hueco gigantesco en el piso del lado del chofer, y es donde él se sentaba. Entonces él quería que ese hueco sirviera para otras cosas. Había una reunión y ahí yo conocí a algunos de aquellos militares y desarrollo la cosa, pero ya coge una magnitud que yo le iba a escribir a Fidel informándole del estado de ese momento, y Gina dice, mira, ya esto ya no corresponde a una carta. Ese fue nuestro primer viaje a la sierra. Y es la primera conversación personal con Fidel que tenemos él y yo. Y entonces Fidel, en definitiva, me oficializa en ese trabajo y hace un nombramiento. Las conspiraciones militares que la dirigió Fidel, yo recibía las instrucciones ya de Fidel por escrito.
instrucciones y algunas críticas de las indecisiones de algunos militares, muy indecisos. No intentaba olvidarse de las cosas que ocurrían para evitar, si la policía te cogía, que pudieras hablar, ¿no? Tú misma tenías miedo. Cuando descubren eso, nosotros logramos escapar de La Habana. Fue un escape, porque ya sí estaban claros, porque los prisioneros que cayeron, que estaban en la conspiración, militares, me identifican, porque el nombramiento de Fidel es con nombre y apellido real. Y entonces Ventura decía, no, a ese lo mataron en las villas, tiene que ser otro, porque él creía que me habían matado en las villas. Y una avioneta de arrocera de Manzanillo vino a buscarme. Salimos en la avioneta cuando el enemigo estaba ocupando el aeropuerto de Santa Fe. Y logramos despegar con un piloto que se llamaba Abel Era. Y oíamos en la avioneta las órdenes de que regresara o que despegara un avión de Colombia y lo tumbara. Incorporamos un grupo que había bajado de la sierra en mayo, incorporamos ese grupo y con ese grupo regresamos para Oriente. Allá nos incorporamos la columna 11 que venía para Camagüey, regresamos a Camagüey, en Camagüey tuvimos un encuentro con el ejército de una emboscada ahí que nos mataron una pila de gente. Conclusión que posteriormente viene la columna 13, que es la que asume el mando en la provincia y se constituye el Frente Camagüey. Y ahí me encuentro con Camacho de nuevo. Había un sitio, el ejército rebelde tenía sitiado y Fidel decide mandar, pero yo allí no estuve ni 24 horas. Porque llega un día, dice el comandante, que regrese a Rinconada. Bueno, me mandó a buscar y era para mandarme para Camagüey. Que había ido para participar en la conspiración de los oficiales del ejército en Camagüey que querían un representante de la Dirección Nacional. Camacho participó en el ataque a un cuartel allá, pero él estaba constantemente entrando y saliendo, porque él tenía que contactar los oficiales estos, uno en el regimiento, otro en el cuartel de Guaymar, otro en el cuartel de Florida. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Con el triunfo de la revolución, dije, ahora sí esto, ahora sí Cuba tiene la independencia de verdad, la que querían los mambises nuestros. Cuando nosotros le pedimos a Fidel regresar, nunca fue nuestra intención de lucha, de que esa era una vía para nosotros cambiar de vida personalmente. Si no, teníamos nuestra casa, nuestra familia y nos integrábamos otra vez a una vida normal y otras personas iban a hacer gobierno, iban a hacer lo que había que hacer, por lo que habíamos luchado. Pero Fidel nos hizo una alerta, dijo, no, la revolución comienza hoy. Cuando yo le digo, comandante, la revolución ya terminó, dice, no, terminó la insurrección. Esas fueron las palabras. La revolución comienza hoy. Habíamos triunfado en una insurrección, había que hacer la revolución. Las transformaciones sociales no era solo derrotar una tiranía, transformar un sistema social, que muchos de nosotros lo sentíamos en nuestro espíritu, pero que Fidel nos fue educando y dándonos la luz de cómo llegar, cómo lograr esa unidad del pueblo cubano. Patria o muerte, venceremos. Y entonces yo me di cuenta que ya nosotros íbamos a seguir con Fidel para siempre. Después vino el 59 y Camacho en el 59 ocupó diferentes cargos en la esfera del poder, ¿no? Fue ministro, fue embajador, fue primer secretario en provincia.
Fidel me dice, ¿qué vas a hacer? Comandante, que voy a hacer lo que usted me ordene. Pero bueno, ya que me hace la pregunta, si usted me permite, yo quisiera hacerme cargo de la península de Guanacaví. Él se me quedó mirando y no me dijo no, pero tampoco me dijo sí. Pero como a los 3 días me llamó y me dijo que lo hiciera, y me dice, lo haces y lo defiendes. Hace 4 años que yo estoy luchando en el extremo occidental por el desarrollo de la agricultura y todo, para satisfacer demandas de nuestro pueblo y la demanda del desarrollo del turismo. Hay que trabajar mientras haya energía, mientras la mente esté clara, mientras haya posibilidad, hay que trabajar por este país, por esta revolución. Y Cuba más que otra cosa. La quieren destruir porque es un ejemplo constante.